Hay equipos que son como una caja de sorpresas. Nunca sabes cómo le va a ir al Chelsea. Hay otros que ya de antemano sabes que van a hacer todos los años el ridículo, como el Manchester United. Y hay algunos que en el momento menos esperado lo hacen, como esta temporada el Manchester City. ¿Cuál ha sido el peor año, el más desastroso de este siglo para los clubes acostumbrados a quedar siempre arriba? Hubo un año en que Bayern Múnich no ganó la Bundesliga, ni tampoco quedó en el intolerable segundo lugar, ni siquiera en el humillante tercer puesto, sino en la decadente cuarta posición detrás de Stuttgart, Schalke 04 y Werder Bremen. Ocurrió en la temporada 2006-2007. Oliver Kahn era el portero, Lucio y Martín de Michelis los centrales, Philipp Lahm y Willy Sagnol laterales, Mark Van Bommel y Bastian Schweinsteiger movían los hilos en el medio campo. Roy Mackay, Lukas Podolski, Claudio Pizarro y Hassan Salihamidzic metían los goles. Era un equipazo como siempre, pero funcionó peor que nunca. ¿Quién era el entrenador? Empezó Felix Magath y lo reemplazó a media temporada Ottmar Hitzfeld, dos leyendas que no encontraron soluciones. El Bayern perdió 10 partidos en aquella Bundesliga maldita y quedó en cuarto lugar. A principios de siglo vivíamos en un mundo mejor, en el que la Liga Española no era ese bodrio al que nos hemos acostumbrado, en el que pase lo que pase, los mismos 3 equipos siempre quedan en los 3 primeros puestos. Allá por 2004 existían 2 difuntos clubes, Valencia y Deportivo La Coruña, que no permitían a los gigantes dormirse en sus laureles, y si lo hacían, entonces tenían que pagar las consecuencias. Así fuera el Real Madrid de los Galácticos. La temporada en que llegó David Beckham, se marcharon el nada galáctico Fernando Morientes, el indispensable Claude Makelele, el capitán Fernando Hierro y el entrenador Vicente del Bosque. Sin ellos, el Madrid de Iker Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo, Raúl González y Ronaldo Nazario hizo el ridículo. Perdieron la final de la Copa del Rey contra el Zaragoza. El Mónaco los cepilló de la Champions League gracias al mismísimo Morientes. Y en Liga, el Real Madrid dejó hasta de intentarlo, al grado de perder sus 5 últimos partidos, la peor racha en la historia del equipo, que lo dejó en cuarto lugar de la Liga 2003-2004. En el último minuto del último partido de la temporada 2000-2001, el Barcelona vivió uno de sus momentos más alegres y al mismo tiempo patéticos de su historia, cuando una chilena de Rivaldo contra el Valencia los metió de milagro en cuarto lugar para jugar la Champions League al año entrante. Pero la 2002-2003 fue todavía peor. Volvió Louis van Gaal, el técnico que los había hecho campeones en 1998 y 1999. También llegó Juan Román Riquelme y también desde Italia Gaisca Mendieta. Ninguno le gustaba a Van Gaal. La maldita temporada 2002-2003 fue una temporada puente. Se acababa de marchar Rivaldo y faltaba un año para que llegara Ronaldinho. Consecuencia, el Barça perdió en la primera ronda de la Copa del Rey contra un equipo amateur, Novelda. En Champions League se quedó en cuartos de final contra la Juventus. Y en la Liga, eso sí, entrenaron fuerte para cerrar con todo. 4 victorias consecutivas en las últimas jornadas le permitieron escalar al 6º lugar y así amarrar en el último alarido su participación en la Europa League. La temporada 2002-2003 es la peor del Barcelona desde 1965. En la temporada 2007-2008, la Juventus de Turín volvió a la Serie A y quedó en el tercer puesto. En el segundo año subió un escalón, segundo lugar. Eso quiere decir que para la 2009-2010 tocaba salir campeón, pero no, ni cerca. Para empezar, el retiro de Pavel Nedved no ayudó nada. La Juve, que tenía en su once base a Felipe Melo, Diego Rivas y a Mauri Carvalho,
Jugó 50 partidos entre todas las competencias y perdió 19. Ahí estaban los de siempre: Buffon, Cannavaro, Chiellini, Marchisio, Camoranesi, Del Piero, Trezeguet. El Bordeaux los echó de la Champions League y después el Fulham los sacó a patadas de la Europa League. La Juve, dirigida por Ciro Ferrara en la primera vuelta y por Alberto Zaccheroni en la segunda, fue tan patética que no podía pararse bien ni para la maldita foto. Y peor aún, finalizó la Serie A con diferencia de goles negativa. No solamente fue su peor temporada del siglo XXI, sino mucho más allá. La Juve acabó en 7º lugar, descenso administrativo aparte. Nunca había caído tan bajo desde 1962. A la temporada siguiente, la 2010-2011, la cosa no mejoró ni tantito. La Juve de Luigi Del Neri volvió a quedar séptima, ahora a 24 puntos del Milan, y en Europa League no pudo ni siquiera con el Lech Poznan de Polonia. En este primer cuarto del siglo XXI, el Arsenal ha finalizado la Premier League 3 veces en 5º lugar, 6 veces en 4º lugar, 4 veces en 3er lugar, 7 veces en 2º lugar y hasta 2 veces en el 1er lugar. Sus peores temporadas no las vivió con Arsène Wenger, ni siquiera con Unai Emery. Good evening. Sino con Mikel Arteta, quien asumió el cargo en 2019. Ben Lino, David Luiz y Granit Xhaka constituían la columna vertebral del equipo. Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe y Alexandre Lacazette formaban el tridente de ataque. Los Gunners quedaron 8º lugar de la Premier League, su peor puesto en 26 años, y por si fuera poco, Olympiacos les remontó en el Emirates y los eliminó en 16avos de final de la Europa League. ¿Cómo diablos salvó el puesto Arteta en su año de debut? Pues ganando la FA Cup. Al año siguiente, el Arsenal otra vez quedó en 8º lugar, pero con 5 puntitos más, mejor diferencia de goles y las bases de un proyecto en el que, a pesar del desastre inicial, el club decidió confiar. En 2014, el Inter de Milán de Walter Mazzarri se reforzó con uno de los mejores defensas del mundo, Nemanja Vidic. El plan era ganar el Scudetto. La realidad es que hasta Cagliari los goleó en el Meazza. En noviembre volvió el entrenador que había conseguido 8 temporadas atrás darle fin a casi 20 años sin Scudetto, Roberto Mancini. En el mercado de invierno, el Inter abrió la cartera y fichó a Marcelo Brozovic, a Xherdan Shaqiri, lo siento, así se pronuncia, y al flamante campeón del mundo, Lukas Podolski. La cosa iba tan mal que en febrero se ubicaban en 13º puesto de la tabla, a 8 puntos del descenso. Era, por cierto, el primer año sin el capitán Javier Zanetti después de 20 temporadas. En la Europa League, el Inter cayó goleado en octavos de final 5-2 ante el Wolfsburg. Todo mal. Ya sobre la recta final, el cuadro nerazzurro mejoró lo suficiente como para eludir el primer descenso de su historia y acabó en 8º puesto, tan solo 32 puntos por debajo de la Juventus. La 2015-2016 fue la primera temporada de Liverpool sin Steven Gerrard. Aquellos que pensaban que el capitán era la mufa pudieron darse cuenta que todo lo contrario. Sin él, los Reds estuvieron peor que siempre. No solo se fue Gerrard, también Raheem Sterling. Luis Suárez se había largado un año atrás, así que el equipo estaba en clara fase de reconstrucción. La temporada empezó mal. Brendan Rodgers fue destituido y lo reemplazó en octubre Jürgen Klopp, quien no pudo detener la caída libre. No ese año, no en Premier League. El Liverpool fue 8º lugar, muy lejos del Leicester City. Paralelamente, el Liverpool de Sturridge, Lovren, Firmino, Mignolet, Kolo Touré, Emre Can, Lallana, Coutinho, Milner, Moreno y Klein consiguió, con todas sus limitaciones, jugar 2 finales aquella temporada. Cayó en la Carabao Cup ante el Manchester City y en la Europa League, víctima del Sevilla. Hemos llegado ya a 450,000 suscriptores y ¿saben qué significa eso? Que estamos a medio camino
de alcanzar la quinta estrella de nuestro escudo. Una estrella por cada 100,000 suscriptores. Ayúdanos, suscríbete al canal para llegar ya de una vez al 500,000. El peor Inter de Milán de los últimos 30 años tuvo lugar en la temporada 2012-2013. Pocas veces se ha presenciado semejante descomposición en la historia moderna del fútbol. El Inter, que en 2010 ganó la Copa Italia, el Scudetto y la Champions League, fue subcampeón de la Serie A en 2011, sexto lugar en 2012 y noveno en 2013. Ahí seguían todavía 3 años más viejos, héroes eternos del triplete como Javier Zanetti en su última temporada como titular, Walter Samuel, Christian Chivu, Dejan Stankovic, Esteban Cambiaso, Wesley Sneijder y Diego Milito, además de jovencitos como Mateo Kovacic y Philippe Coutinho. Y encima, futbolistas notables como Samir Handanovic, que evitó que la cosa fuera todavía peor, y Rodrigo Palacio, quien estaba en su prime y era el goleador del equipo. El entrenador, eso sí, era un pobre diablo llamado Andrea Stramaccioni, súper galán, pero que nunca había jugado al fútbol ni dirigido a un equipo profesional en toda su vida y al que increíblemente aguantaron toda la temporada hasta perder 7 de los últimos 9 partidos y acabar en el trágico 9º lugar. Encontrar al peor Milan de este siglo es toda una ciencia. Hay demasiadas opciones de dónde elegir, pero una temporada fue tan patética que se lleva de calle al resto. Tan grave estaba la cosa que la estrella absoluta del equipo era Jérémy Ménez, anotador de 16 goles en aquella Serie A. Estoy hablándoles de la no tan lejana temporada 2014-2015, hace 10 añitos. El portero del equipo, Diego López. Las figuras del medio campo, Giacomo Bonaventura y Andrea Poli. Los jugadores más mediáticos, Keisuke Honda y Nigel de Jong. Sus defensas titulares, los rapidísimos Ignacio Abate, Philippe Mexes, Adil Rami y Alex. ¡Válgame Dios, qué asco! El entrenador al mando era Filippo Inzaghi, que quién sabe cómo lo logró, pero se las ingenió para entregar aún peores cuentas que el técnico anterior, Clarence Seedorf. Milan finalizó en el indignante e indignísimo 10º lugar. El Chelsea siempre ha sido un equipo bipolar, que un año gana la Champions League y al otro casi anda peleando el descenso. Miren si no lo que pasó en 2015. Volvió José Mourinho, ganaron la Premier League y 6 meses después lo echaron a patadas antes de que todo se fuera al carajo. Finalizada la primera vuelta, Mourinho dejó al Chelsea a 3 puntos del descenso. En la segunda vuelta, Guus Hiddink levantó al equipo, no demasiado, pero sí lo suficiente como para dejarlo en 10º lugar, como cuando eran pobres. De hecho, el Chelsea tuvo en la 2015-2016 su peor temporada desde 1996. Pero al Chelsea le tomó apenas 7 años hacerlo todavía peor. Todd Bowley tomó las riendas en lugar de Roman Abramovich y decidió cambiar a todo el equipo que apenas un año atrás había ganado la Champions League. 621 millones de euros se gastó el Chelsea en refuerzos que no necesitaba. La temporada 2022-23 empezó al mando de Thomas Tuchel. Muy pronto lo reemplazaron con Graham Potter, por el que también pagaron un dineral, solo para terminar trayendo de vuelta a Frank Lampard. Potter lo hizo peor que Tuchel y Lampard peor que Potter. El equipo que más ha gastado en la historia del fútbol en una sola temporada solo pudo meter 38 goles en 38 partidos y acabar en 12º lugar de la Premier League con 44 puntos, menos de la mitad que el Manchester City y a 10 puntos del descenso. La temporada 2023-2024 fue histórica para el Manchester United. La profunda crisis de 10 años en la que se había sumergido el club encontró un nuevo fondo bajo el mando de Erik ten Hag. Lo nunca visto desde 1990.
14 derrotas en la Premier League, diferencia de goles negativa, octavo puesto en la liga inglesa, último lugar en la Champions League por debajo de Copenhague y Galatasaray, pero campeón de la FA Cup, lo que fue suficiente, aún en la peor campaña jamás imaginada, para respaldar un año más a Ten Hag y sus estúpidos fichajes con las consecuencias que conocemos ahora en tiempo real. El Manchester United está peor, mucho peor aún que la temporada anterior, y es, ahora sí, para todos los efectos, el peor United desde 1974, año en que descendió a segunda división. Tras 22 jornadas en la Premier League, el United marcha 13º. Aún puede mejorar su posición, pero ya los conocen. Lo más seguro es que su situación empeore todavía un poquito más. Atlético de Madrid diseñó un trabuco para salir campeón en la temporada 1999-2000. Se puso en manos de Claudio Ranieri, quien venía de triunfar en el Valencia. Fichó a los seleccionados españoles Toni Jiménez y Joan Capdevila, a los súper reconocidos defensas centrales paraguayos Carlos Gamarra y Celso Ayala, y ni más ni menos que al último campeón de goleo de la Premier League, Jimmy Floyd Hasselbaink. Esos 5 super fichajes se unieron a los cracks que ya estaban: José Molina, Rubén Barajas, Santiago Solari, Juan Carlos Valerón y Kiko, mismos que todos juntos fueron capaces de ganar 9 partidos en toda la temporada. Y eso que Hasselbaink metió 35 goles que no sirvieron para nada. El Atlético no solo descendió a segunda división, sino que se quedó a 7 lejanísimos puntos de salvarse. Su 19ª posición en el año 2000 es la peor actuación del siglo de cualquier equipo medianamente grande en el fútbol europeo. El Paris Saint-Germain, made in Qatar, nació oficialmente en el año 2011 y desde entonces ha sido campeón de la Ligue 1 10 veces y ha quedado en segundo lugar en 3 ocasiones. Su peor temporada fue la primera, la 2011-2012, con Maxwell, Diego Lugano y Mamadou Sakho en defensa, Blaise Matuidi, Thiago Motta y Javier Pastore en medio campo y Nené, campeón goleador de aquella temporada, como estrellas de un equipo dirigido por Carlo Ancelotti y que se dejó comer la tostada por el diminuto Montpellier en la Ligue 1 y que en la Copa de la Liga cayó en primera ronda con el minúsculo Dijon y que en la Copa Francesa perdió en cuartos de final en el Parque de los Príncipes a manos de Lyon y que en la Europa League no pudo pasar ni siquiera de la fase de grupos. La peor temporada del Manchester City desde su renacimiento fue la 2015-2016, la última sin Pep Guardiola. El City perdió 10 partidos, goleadas incluidas ante Tottenham, Southampton y 2 veces frente al Liverpool. En la FA Cup, el Chelsea también le pasó por encima al equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que finalizó en cuarto puesto de la Premier League, en la que ganó el 58% de los puntos disputados. Esta temporada, el City ya tiene como único reto no hacerlo peor que hace 9 años. Por ahora, marcha en quinto lugar con un promedio de 57.5% de efectividad. O sea, es por ahora el peor Manchester City de los tiempos modernos. Un mal año lo puede tener cualquiera. Al final pasan las temporadas y queda en el olvido. Lo que no puedes permitirte cuando eres un equipo grande es tener un partido en el que no metas ni las manos y te llenen la canasta de goles, porque entonces ese partido será recordado por toda la vida, como estos. Visiten el video, encontrar el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos en la próxima entrega. Y es lo que he dicho aquí una y otra vez, cómo se desbarata el Manchester City cuando le anotas un gol. Nunca le anotas solo un gol. Cuando le anotas un gol, le haces 2.